Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludamos a todos los radioyentes que nos escuchan en este medio y vamos a continuar con el tema que estábamos hablando en el día de ayer, que tiene que ver con la lucha espiritual. Ahora en las lecturas de estos días de Pascua, que aparecen en la primera lectura hablando sobre la primera comunidad cristiana, dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles que la comunidad, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Esta era la manifestación de la vivencia de los primeros cristianos en las primeras comunidades cristianas después que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y los primeros cristianos estaban persuadidos de que su fe, si gozaba de buena salud, no había nada que temer. Pero esa unidad, según el Espíritu, esa vivencia según el Espíritu, está estrechamente ligada a la lucha ascética personal para ser mejores y para estar unidos con Cristo y en Cristo con nuestros hermanos. Y de eso era que estábamos hablando en el día de ayer, hablando sobre esta palabra o esta cualidad, la encratella, que es el autodominio que desempeña un papel muy importante en el seguimiento de Cristo. Y estábamos hablando precisamente que esta ascética, esta disciplina espiritual de la encratella, el dominio de control, me va a ayudar a conseguir quitar las afecciones desordenadas y ponerme en estado de indiferencia activa. Eso de la indiferencia activa, de lo cual hablaba San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. En los ejercicios espirituales él dice, nosotros tenemos que, después que miremos, veamos con rectitud de intención cuál es el fin de nuestra vida y para qué Dios nos ha dado las cosas, los medios, los instrumentos para que nosotros podamos llegar a alcanzar ese fin, que nosotros podamos tener, ordenar nuestra vida y caminar hacia ese fin, quitando todo lo que es desordenado. Para poder vivir ese orden, yo tengo que tener indiferencia activa, vivir la indiferencia. Esa indiferencia solamente se consigue con la lucha ascética, la disciplina espiritual, con el fin de que Dios pueda ser el centro de mi vida y me pueda dar aquella vivencia mística, esa unión mística con Él que desde toda la eternidad Él ha querido darme. Ya esta disciplina espiritual la fueron
descubriendo, viviendo, ejercitando los primeros monjes que comenzaron a vivir con mucha intensidad la vida según el Espíritu. El padre Molina, precisamente de donde yo estoy agarrando esta información, un escrito que él escribió, o sea, bueno, varios escritos unidos. El padre Molina, que ahora estamos celebrando en estos días, día 28, vamos a celebrar la partida al encuentro con Dios, 28 de abril, y que él con un espíritu muy profundo, muy espiritual, estudió precisamente en los Santos Padres y quiso transmitirlo también a las personas que él dirigía y a través de sus ejercicios espirituales también. Entonces él escribe: recoge Evagrio Póntico la tradición de los antiguos padres que para alcanzar la oración verdadera, o sea, la contemplación, es preciso ponerse en la apaseia, o en una palabra griega que significa una cierta impasibilidad, imperturbabilidad, o con otra palabra griega, ataraxia, o sea, una insensibilidad, una serenidad, mediante la purificación previa del dominio de las pasiones y erradicación del pecado, hasta arrancar o cauterizar la raíz de los recuerdos y deseos, hasta establecerse en la práctica de la caridad, el amor a Dios por Dios, el amor a nuestros hermanos por Dios, el amor a mí mismo por Dios, según Dios, y su séquito de todas las virtudes, hasta que no nos mueva al mal nada de lo que nos rodea. ¿Sí? Hasta observar que nada de lo que nos rodea nos atrae y que solo hay un polo de atracción, la contemplación, porque es el templo donde el alma se encuentra con Dios en el conocimiento de Dios. La contemplación, aquí él está hablando de la oración, la unión con Dios, Para alcanzar eso se requiere tener esta disciplina espiritual, se requiere tener esta indiferencia activa, y para eso está todo unido, ¿no? El autocontrol. Esta ataraxia, esta imperturbabilidad ante la atracción del mal, da alas para volar por el camino hacia Dios. El llegar a la paseia, o sea, esa serenidad, quietud en el dominio sobre las pasiones, que es el estado de los perfectos, solo se consigue a fuerza de perseverancia. Aguante paciente, ¿no? Que en griego se dice hipomone, y encratella, lo que estábamos hablando. Encratella, el autodominio, el autocontrol, la continencia, la templanza. La paseia es el estado excelente, el ambiente adecuado, el caldo de cultivo óptimo, el género de vida mejor para la oración, contemplación, y en ella el conocimiento de Dios, y en él el amor de Dios o el amor a Dios. Es imprescindible vencer la ira, la concupiscencia desordenada, para poder cumplir con la función más elevada y excelente que existe en el hombre. ¿Cuál? Orar. Unirme con Dios. Orar. Que después en el fondo nos vamos a dar cuenta que no es otra cosa sino, como decía Santa Teresa de Jesús, amar a Dios. Trato en amor con Dios. Que Él me ame a mí, que yo lo ame a Él. El hombre, gracias a la paseia, con tanto trabajo conseguida, puede ponerse ya en una oración contemplativa,
Y en ella, sin más, Dios se le manifiesta, pues ha quitado los obstáculos que le impedían manifestarse. El combate espiritual o vida práctica cumple su cometido cuando consigue poner al alma en la pasella, o sea, en indiferencia activa. Esta insensibilidad indiferente, o mejor dicho, esta indiferencia activa, como una cierta insensibilidad, imperturbabilidad, no está en no sentir el impacto pasional de los acontecimientos, cosas o imaginaciones, sino solo en de tal manera tenerlas dominadas y domesticadas que no puedan desviarme del bien, de lo que yo tengo que hacer, ¿ve? Del deber según Dios. Conseguir este dominio-control es ponerse en orden, en equilibrio, en madurez, en estabilidad. ¿Sí? No es ocio, vacío, amorfía, apatía. Es actividad, dinamismo, pero sereno, tranquilo, equilibrado. No es nerviosismo descontrolado, es autodominio y autocontrol. ¿Sí? No con estas con estas técnicas que ahora hay de autocontrol y de sugestión, no es sino a través precisamente de una disciplina espiritual que me ayuda a cumplir con mi deber y también a unirme con Dios en la oración. La separación del mundo y sus pasiones desordenadas, esto es el ponerse en silencio interior y exterior mediante la encratella, es esencial en la ascética de San Basilio, en orden a conseguir centrar el deseo de Dios mediante la pureza de corazón o intenciones. Lo que dice Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu o pobres en el espíritu, San Mateo 5:3, y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8. Hacemos una pausita para ir pensando, meditando en estas ideas que el Padre Molina, a través de estos escritos que nos ha dejado Evaglio Póntico, sobre la disciplina espiritual tan importante para la unión con Dios. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar
Jesús. No puedo abandonarte, Jesús. En mí penetraste, me habitaste, triunfaste y hoy vives en mí. Decía Santa Teresa, para que las hermanas que tenían ella a su cargo no bajaran la guardia en esta lucha, en esta disciplina espiritual, ella decía, ya parece que lo tenemos todo hecho y no hay que pelear con alguno. ¿Sabes? Llegamos a un punto espiritual donde, bueno, ya no tengo que forzarme, ya no tengo que, ya llegué a donde yo estoy bien, yo estoy tranquilo, es como una especie de acomodarse espiritualmente. Y entonces ella dice, ojo, oh hermanas mías, no se aseguren y se echen a dormir, que será como el que se acuesta muy sosegado, muy tranquilo, habiendo muy bien cerrado las puertas por miedo de ladrones y se los deja en casa. Lo tiene adentro. Lo tiene adentro. Esto lo dice en El Camino de Perfección, capítulo 10, número 1. Y el Padre Molina, hablando precisamente sobre esta disciplina espiritual para unirme con Dios, para orar y poder amar a Dios a través de la oración. Él nos decía, nos animaba, tiende a Dios, aspira a esa verdad que es Dios, tiende y aspira a Dios eficazmente, o sea, de una manera práctica que realmente se consiga esa unión. Y sigue diciendo, pero este tender, este aspirar eficaz es inlograble sin un ascender, sin un liberarse. Y liberarse es no salir de sí, sino dominarse así. No un salir de sí, sino un dominarse así. Liberarse es adquirir la encratella, es decir, el perfecto dominio y control de todas las fuerzas, virtualidades, pasiones, medios, riquezas propios para usarlos según la manera de ser de ese Dios que anida dentro de mí. Que anida dentro de mí y que quiere también que yo me deje guiar por él. Pero no podrás adquirir esa encratella, ese dominio, sin una iluminación divina, sin una irradiación de Dios. Y Dios no te iluminará, no irradiará en ti su fuerza, no te tonificará, o sea, no te dará el toquecito, ¿no? El toquecito del Espíritu. Si tú no lo pides, hay que pedirlo.
Es lo primero que hay que hacer. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo en la oración. Hay que pedirlo en la oración. Si tú no estableces un trato de amigo con Dios, y por eso en la oración está el punto de partida de todo el proceso de mi ascensión a Dios, de mi subir a Dios, para cada vez más unirme con Él. ¿Cuántos hermanos nuestros sabemos que la primera fiaca y pereza que tiene es la de la oración? ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es darle importancia a este ejercicio. La oración es fundamental porque la oración es lo que me permite a mí conocer a Dios y amarlo y que Él se pueda comunicar conmigo. Pero para poder hacer eso, yo necesito disciplina. No me va a salir espontáneamente. Después del pecado original, nosotros tenemos nuestra naturaleza humana y nuestras facultades espirituales, emocionales, incluso también las físicas, desordenadas. Tenemos que hacernos violencia. Tenemos que hacernos violencia. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y aquí, para poder ejercitar la oración, se requiere eso. Se requiere eso, ese negarse a sí mismo. Es muy importante, hay que hacerse violencia. No te va a salir espontáneamente. A los niñitos tal vez sí, pero a los grandes no. La oración es la levadura en la que se realiza toda esa resolución que se hace en mí para pasarme de simple hombre a Dios por participación, para hacerme participar de la vida de Dios. La continencia absoluta, resultante de la autoimposición de una estructura y disciplina regular, tiene un fruto, la posesión de Dios. A esa continencia absoluta que denomina el monaquismo griego la encratella, es a la que debe llegar todo el que desee poseer la plenitud de Dios. La encratella es el dominio de mí mismo. Estamos diciendo lo mismo con diferentes palabras y en diferentes momentos. En tal grado que ya llego a no poner óbice o limitación alguna al deseo de Dios de entregarse a mí. Dios tiene un deseo grande de comunicarse conmigo, de entregarse con todo lo que es y con todos sus dones, con todos sus bienes. Y de ser poseído por mí. En la encratella llego a la unión con Dios y a su vez la unión con Dios también tiene como efecto la encratella, o sea, produce encratella. Lo que decía el apóstol San Pablo, el Espíritu de Dios produce en mí el autodominio. El autodominio. Yo solo puedo ser entendido desde Dios en mi mismo ser, poseyéndolo, empapándolo, siendo Dios mi origen, mi exclusiva razón de existir. En el origen de todo está Dios. En el origen de todo y en el centro de mi vida está Dios. Jesús lo primero pasó la primera tierra, la del pecado, la de la enfermedad, la de la muerte. En Jesús, Dios es mi Padre. Yo soy su Hijo. Recuerden que Jesús, cuando se encarna, Él se hace solidario conmigo. O sea, de la naturaleza humana, hombre y mujer. Se hace vicario, me representa. Yo puedo vivir el amor que es gozo y gozo intenso,
que es anchura de corazón, que es servicialidad, que es mansedumbre y asequibilidad, que es mostrar confianza, mostrar al otro que lo aprecio y confío en él, que es dominio y control de todo mi ser para poder canalizar todas mis fuerzas al mayor servicio de Dios y de los hermanos. ¿Ve? Eso que hizo Jesús, con su gracia, yo lo puedo realizar. Gracias a que Jesús me consiguió esa gracia. Esa gracia me la consiguió Jesús. Pero yo tengo que estar unido a Él a través de la oración, de los sacramentos y de una vida disciplinada. Si Dios te asiste, tienes a tu disposición una sagacidad y tacto práctico infinito y un poder y dominio sobre ti y todas tus cosas total, absoluto, sobrehumano. ¿Sí? Una maravilla. Y esto lo voy a conseguir a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la gracia de Dios, pero va a requerir esa autodisciplina, ese autocontrol para que yo lo pueda realizar de una manera permanente y perseverante. ¿Cuánto me falta? Por eso vamos a pedirle al Señor, ahora que estamos viviendo este tiempo pascual, donde la palabra de Dios, o sea, Dios mismo a través de su palabra, nos invita para que nosotros vivamos según la vida del Espíritu, que fue lo que vivieron también los primeros cristianos, donde ellos, dejándose guiar por el Espíritu de Dios y llenados del Espíritu de Dios, ellos aprendieron, dejaron de ser egoístas y aprendieron a ser generosos y a estar pendientes los unos de los otros, principalmente en una continua unión con Dios, unión con los demás, pero siempre según el querer y la voluntad de Dios, porque estaban guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Que sabemos que después de este impacto primero de la llegada del Espíritu Santo, después las comunidades fueron también poco a poco degradándose en ese sentido se metieron las envidias, se metieron los egoísmos y precisamente por esta falta de perseverancia en la vivencia y de la encratella, de el autodominio que da esta disciplina espiritual. Vamos a dejarlo aquí, ya mañana, si Dios quiere, vamos a seguir con este mismo tema, profundizándolo y meditemos en estos días y cómo la vida espiritual, este autocontrol, esta disciplina espiritual está muy unida con la oración para poder vivir la vida según el Espíritu. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 11 21 67 27 86. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.